El diario ABC, contra el que no tengo nada, después de que el juez instructor hiciera el auto que todos hemos leído, tituló a toda página Zapatero, líder de una banda de delincuentes. O sea, se había pasado el proceso entero, la imputación, el procedimiento, el procesamiento, el banquillo, ya está todo. Porque la situación ha llegado, esa polarización que hemos dicho, está en los medios de comunicación llevada hasta los extremos máximos, donde ya además no hay posibilidad de influir. Una de las razones por las que yo me fui, aparte de que ya era hora, es que la posibilidad de influir con tu punto de vista en algún punto de vista y tocarlo levemente en alguna dirección son nulas. Einstein decía, es más fácil disolver el átomo que disolver un prejuicio. Por hablar de mi voz. Bueno, esta es la mía, pero no, esté aquí. Esto es efecto Basté, ¿eh? Basté intoxica. Tío Basté que nos está contaminando a todos. Bueno, pues no sé cómo vais a seguir esto. Si no hablo yo, que yo... El Basté no tiene, aunque no tenga voz, bueno, tenga una voz un poco diferente, puede estar... Bueno, decía que que es más importante, es más difícil disolver el átomo que disolver un prejuicio. Todos los medios van cada día más con su prejuicio en los dientes, con una clientela que le pide además que no se le vaya a ocurrir dejar de llevar el cuchillo entre los dientes, y porque cada vez que introduce un elemento de contraste es observado también por su propia clientela como traición. La alineación en bandos de incondicionalidad cerrada están produciendo un efecto devastador, hasta el punto que un periódico como el ABC, como te digo, lleno de periodistas de primera categoría, han hecho eso en un titular por el cual te ponen un 0 el primer día de clase en periodismo y ya no vuelves a la falta en tu vida. Un procedimiento. Eso es lo que yo creo que está llevando el tema a un sitio muy difícil. Dos movimientos en 24 horas muy sorprendentes. Uno siempre que deja uno a la mañana, y además de una manera que de hoy para mañana, a pesar de que había rumorología como Àngels Barceló en la SER, es muy sorprendente. Y me ha sorprendido todavía más que Carlos Alsina haya dejado el inicio de la mañana para hacer un movimiento que yo se lo pregunté a él, digo, pero ¿y este movimiento? Y me dijo que era sencillamente por no tener que levantarse más temprano, sino que él disfrutará mucho haciendo la parte, diremos, aquello que se dice más magazine, como si ahora los informativos no fueran magazine, pero bueno, es igual, esta parte más magazine. ¿Qué te han parecido estos movimientos? El caso de Àngels otra vez un tiempo de desencuentro editorial, creo. ¿Sabes quién va? No, pero sospecho quién. Sí. Aymar. Sí. A mí, ¿Si has hablado con ellos? O... Creo que Alsina no la ha dejado solo por no madrugar. Así que pienso que no estamos ni para tumbar gobiernos como sea, ni para diluir o justificar o maquillar los desmanes, los atropellos, las mentiras y las incoherencias de quien gobierna, pero tampoco para ayudar a que llegue al gobierno quien no ha sido capaz de conseguirlo por su propio pie. La frase ha quedado bien. La voy a repetir. Ni para justificar a quien gobierna, ni para ayudar a que llegue al gobierno quien no ha sido capaz de hacerlo por su propio pie. Partido Popular lo hemos visto con el giro a la derecha de incluso medios supuestamente progresistas atacando a Zapatero y defendiendo el gobierno de España de la extrema derecha y la derecha por si les cae algo. Yo estoy hablando de Prisa, yo sí me mojo. Me sorprende mucho lo que ha pasado con Àngels Barceló en la SER y el cambio también por Alsina. Creo que tiene que ver con una decisión que el dueño de Prisa, que por cierto es el dueño también de parte de una empresa de armas en Indra, tiene con negocios en Venezuela, en otras partes, y que ha hecho una apuesta política, como lo ha hecho gran parte de los medios de comunicación del entramado político de la derecha en España. Ha destrozado que mis mañanas a partir de ahora ya no serán acompañadas de Àngels y estoy destrozada. Muy destrozada. Y acabo de ver que la Aymar es la que se va a encargar. Aymar Bretos, sí. Sí, però o sea, me duele profundamente. Trobarem a faltar que l'Àngels Barceló, per suposat, una veu femenina líder dels matins a les ràdios. Ens quedem amb l'Aymar Bretos, que també ens agrada molt. No solo una voz femenina, una voz crítica y una voz molesta y una voz que era absolutamente necesaria. Todo, ella y todos sus colaboradores. Una persona que ha dejado un medio esta
semana, esa persona es Àngels Barceló. Y la verdad es que a mí me parece que la SER no debía permitirse perder a alguien como Àngels Barceló, porque Àngels yo creo que ha hecho el mejor hoy por hoy desde Iñaki Gabilondo. Es una persona que es muy reconocida entre los compañeros, o sea, los compañeros queremos a Àngels, ¿no? Es una referente, lleva 20 años, pero sobre todo los oyentes. Cuando tú llevas 20 años en una emisora, el oyente te quiere, o sea, forma parte de tu vida, se levanta contigo, se acuesta contigo. Y entonces yo creo que va a ser una pérdida dura y la vamos a echar de menos, o sea, lo creo de verdad. Vamos a echar de menos que la veamos pronto. Sí. Esa noticia, Javier, por cierto, tú decías, estuviste en el primer programa que hizo Àngels Barceló en la cadena SER. Sí, la verdad es que... ¿Qué te parece esto? Bueno, me pareció un auténtico desastre, ¿no? Un desastre porque creo que Àngels Barceló ha representado una manera muy genuina y muy valiente de hacer radio. Y además ha conseguido crear un equipo plural, un equipo muy identificado con un determinado sector de la audiencia, no con toda obviamente, y que se ha superado a sí misma constantemente, porque no ha sido batida absolutamente en ninguna encuesta de EGM, ninguna, en situaciones muy complicadas. Bueno, yo aplaudo su decisión. Creo que uno no debe de estar en una compañía cuando esa compañía tiene los andares distintos a los que ella ha intentado defender delante de un micrófono en situaciones, insisto, muy difíciles, en periodos muy difíciles, con gobiernos muy difíciles, pero siempre ha resistido y ahora considera que no está en condiciones de hacer un programa que ella no quiere hacer. ¿Pero a qué te refieres con lo de los andares? Hombre, pues que ha habido sintonías y ritmos de todo sentido. Ha habido más conservadores, menos conservadores, más influencias desde la Moncloa, menos influencias desde la Moncloa, más cortes de cabeza. A mí me cortaron la cabeza en la SER. A mí. ¿Pero cuándo? En el periodo anterior. Y ahora cuando dices, ¿pero qué pasa? Luego por despejar, porque ¿tienes más o menos influencia de Moncloa? ¿Cuándo ha habido? Yo no tengo no, porque dices aquí, los andares... Yo no tengo los infradatos, como pero ahora mismo, ¿cuál es la fase? Porque pues yo creo que estamos en una fase... ¿Estás diciendo que la culpa la tenía Moncloa o qué dices? No. Yo lo que estoy diciendo es que estamos en un cambio de ideario, un cambio de posicionamiento, tal como yo lo entiendo, de una empresa que tiene toda la legitimidad del mundo a decir, mire usted, pues nosotros ahora queremos hacer otro tipo de radio con otros contenidos, con otro posicionamiento incluso sociopolíticos y bueno, yo creo. ¿Pero más a la izquierda, más a la derecha? Yo creo que más a la derecha, evidentemente, más de los tiempos que vienen. Y bueno, pues yo seguiré observando, de manera tengo casi los mismos datos que ustedes, los que estamos contando hoy, ¿no? No tengo muchos más datos. Lo que sí lo aseguro es que ha hecho una radio innovadora, una radio progresista, una radio plural, una radio muy cerca de lo que querían millones y millones de espectadores y de oyentes y que además ha sido sancionada desde el punto de vista de premio por la propia audiencia que siempre ha certificado su acuerdo con la radio que hacía. Ahora ve que los tiempos son distintos y ha decidido irse. De manera que lo que a mí respecta, mi absoluto respeto y admiración por todo lo que ha hecho y que estoy seguro que va a seguir haciendo. Espero. Bueno, desde aquí, por supuesto, todo mi cariño a Àngels Barceló, con la que tuve la suerte de coincidir, pues cuando llegó el fin de semana, en primer lugar, ahí estuvimos, y por supuesto también todo mi cariño a la cadena SER, que es una casa a la que le debo lo que lleva a ser también como periodista, y también le debemos porque hemos estado ahí claro, yo tengo muchísimos años. Luego han pasado por ahí, pues jefes muchos, gente mucha, pero todo el cariño. La sintonía de mi vida, ¿no? La SER, y por cierto de mi padre también, que se afeitaba todos los días escuchando la cadena SER, en este caso Radio Sevilla, que es mi matriz. ¿Qué opinas tú de todo esto del país y del Grupo Prisa? Pues nada, es una operación claramente de giramiento de las audiencias. Hay que recordar que La Sexta, que ha llegado a alcanzar, el programa estrella de La Sexta, Al Rojo Vivo, ha llegado a alcanzar cuotas de pantalla del 14%, cuando era la televisión de referencia del espacio progresista. Está ahora mismo, a veces tiene audiencias por debajo de 4%, que se sitúan entre el 7 y el 8%. Y entonces, en esta pérdida esto tiene mucho que ver con la competencia en RTV, en televisión española,
con el programa La Hora de la 1 de Silvia Inchaurrondo y de Mañaneros, que lo presenta Javier Ruiz, y eso ha debilitado muchísimo las relaciones entre La Sexta y Moncloa. Y es aquí donde nace la operación de la nueva televisión de la TDT, que ven que existe un campo. Primero hay un campo empresarial abierto, porque recordemos que los medios de comunicación, y este va a ser un medio de comunicación grande con capital privado importante, buscan la rentabilidad económica. Entonces hay un campo un campo de la audiencia no cubierto, y después también hay un campo político necesario, que es el campo del espacio progresista afín al PSOE, que necesita de un medio de referencia, igual que en su momento lo fue La Sexta. La Sexta, hay que recordar que cuando nace en 2005, nace impulsada por Miguel Barroso, que era un hombre muy afín a Moncloa y que era el exmarido de la exministra Carmen Chacón. Al igual que ahora, la persona que impulsa esta nueva televisión es Miguel Contreras, que es muy afín, muy cercano a Moncloa, a Pedro Sánchez, y formaba parte del antiguo grupo minoritario de accionistas del PRISA. Pero en todo caso, como antes yo comentaba con don Javier y con Carlos, para hablar del periodismo en España y en el mundo, casi diría, salvo alguna excepción, lo primero que debe decirse, primer renglón, es los medios de comunicación viven en pánico financiero. Eso hay que colocarlo aquí. Los medios de comunicación viven en pánico financiero. Lo que vayamos a decir después se enganchará de alguna manera con esa primera frase. Los medios de comunicación, como la estructura que sostenía económicamente el asunto ha quedado volada como consecuencia de las nuevas tecnologías, están tratando de buscar los caminos de llegar a poder sobrevivir y a monetarizar su trabajo por procedimientos que no eran los convencionales, y andan buscando, tanteando. Alguno parece que va bien, el New York Times, otros intentan. Nadie ha llegado todavía a encontrar el camino. Buscando los atajos, pues se llega a frivolidad, al sensacionalismo, a la radicalización de las cosas, forzar las posturas, disfrazarte de joven, los likes, este periódico, lo que más gusta. ¿Pero qué es lo que más gusta? Bueno, ese tipo de juego está en cierto sentido conectado con ese primer titular: los medios de comunicación viven en pánico financiero. El extremo de radicalidad máximo es en parte hijo de la ideología y en parte hijo de la desesperación financiera, de la búsqueda de lo más radical para conseguir el mayor impacto posible y para conseguir que la gente te siga y tal, ¿no? Entonces, el periodismo del mundo entero está tratando de ver cómo organizarse, se terminará organizando de una manera o de otra, y mientras tanto, pues se está dando palos de ciego. Palos de ciego. Y claro, yo he dicho tantas veces esto, los medios de comunicación están mezclando ya los elementos del puro periodismo con elementos que son complementarios solo para monetarizar. Y pongo el ejemplo de la farmacia. Las farmacias, para darle más posibilidades económicas a su negocio, empezaron a vender cremas puras para niños, cremas para el sol, cremas de belleza y tal, y tal, y tal, y tal. Y le llamaron parafarmacia. Y le llamaron parafarmacia. Legítima posibilidad de extender su oficio y su negocio, pero sin confundir. Esto no es un medicamento, esto es parafarmacia. El periodismo no. El periodismo se lanzó a hacer pucheritos, cositas de colorines y tonterías y sensacionalismos y tal, por desesperación financiera, pero no le llamó paraperiodismo. Le llamó periodismo. Y pretendió que fuera como el periodismo, que estuviera seguido por las reglas de la... Quería ser solvente, parecerlo, quería que se creyeran. Y el periodismo ha terminado por la desesperación financiera, buscando atajos por la vía del sensacionalismo, la radicalización, la superficialización de las cosas, etc. El horario de la mañana, a quien se lo digo, tiene por particularidad que necesitas decidir sin reuniones previas. O sea, el que hace el programa de las 2 de la tarde, ha habido una reunión de redacción a las 11. El que hace el programa de la tarde, pues, ha habido una reunión a las 4. Pero el que hace el programa a las 6 de la mañana, no hay una reunión previa. Él es el que marca el criterio de lo que va, de lo que no va, de lo que va primero, lo que va después. Y eso le confiere a ese tiempo una gran importancia, una gran responsabilidad. Y porque además, habitualmente, si el que lo hace tiene una cierta autoritas en la casa, como te pasa a ti,
tiene mucho arrastre. O sea, se termina convirtiendo un poco en una posición editorial, en cierto sentido, por el criterio de selección con el que tú has arrancado, ¿no? Entonces, en aquellos años, pues también eran momentos de gran efervescencia política y social, etcétera, que Antonio Herrero empezó a insultarnos. ¿Ah? Claro. Entonces, eso une mucho, ¿no? O sea, no quiero decir, es que apareció Antonio, como luego Federico, aparecieron mucho la idea de que nosotros somos la libertad y vosotros sois los vendidos a los enemigos de la libertad. Claro, cuando tú estás trabajando como una mula, 200.000 horas, y de repente te descubres como enemigo de la libertad frente a un señor que se ha autoproclamado defensor de la libertad por derecho divino, seguramente, pues claro, te quedas un poquito descolocado. Y al final eso nos sirvió bastante. Pero fue así, fue un empujón por razones de marketing, de empresa. Evidentemente que nos interesa el tema financiero. Pues claro, porque contra más dinero gane mi empresa, más dinero puedo invertir en mi periódico. Por tanto, claro que estamos interesados por el tema financiero. Pero yo, Iñaki, haría una distinción en este comentario que has hecho general, porque no todo el mundo está loco y desesperado por el clickbait y por conseguir audiencias. No, claro que no. Me ha extrañado que dijeras esto porque yo soy el más optimista de todos los periodistas del mundo. Vale. Yo no he dicho nada parecido a lo que tú, por lo visto, has entendido o lo que yo he dado a entender. Yo he dicho que el periodismo se mueve en ese sentido y moviéndose en ese sentido está equivocadísimo, ¿eh? Mira, mi planteamiento es el siguiente. Lo he dicho tantas veces que le he oído decírselo a otros también. Se lo he oído decir a tanta gente que creo, ya no me acuerdo si se me ocurrió a mí. Creo que se me ocurrió a mí, ¿eh? Lo de que en tiempo de inundación lo primero que escasea es el agua potable. En tiempos de inundación lo primero que escasea es el agua potable. En tiempo de inundación informativa, con 1.000 millones de señales que llegan de todos los lados, verdaderas, falsas, etcétera, lo último que se encuentra, es difícil encontrar agua informativa potable. ¿Y cuál es nuestra misión, hermanos? Lo que estáis haciendo vosotros y vosotros es convertirnos en una referencia de yacimiento de agua informativa potable. Aquí se expende agua informativa potable. Esa es nuestra tarea. Porque eso que ha venido para quedarse para siempre. Sí. O sea, esto de que las fake news no es una mala racha, no. En el mundo en el que estamos, y ya para siempre, habrá, a través de Internet y las nuevas tecnologías, toda la circulación de señales del mundo entero, verdaderas, falsas, intencionadas, equivocadas, envenenadas, andarán por ahí flotando. La cosa es cómo vivir ahí. Y ahí se vive constituyéndote en un centro de agua informativa potable, como persona individual, como medio, como empresa, como tal. Y los que lo hagan serán la referencia que la sociedad buscará, porque la necesita. La sociedad lo necesita, sabe que lo necesita, precisamente porque hay tanto barullo que tendrá necesidad de buscar los elementos de agua informativa potable. Creo sinceramente que La Vanguardia es un gran yacimiento de agua informativa potable, ¿eh? Y para que lo sea y lo siga siendo, tendrá seguramente que invertir mucho más dinero del que se cree que va a tener que invertir. Porque la calidad que requerirá ese público a ese medio será creciente. Y porque ya no serán 100 millones de lectores, ¿no? Serán los grupos ciudadanos en busca de agua informativa potable que tendremos que ganarlo cada día. Y ahora cada trampa, cada traición, cada pasteleo, cada juego político sucio computa en nuestra contra. Para siempre, ¿eh? Vamos a tener que ser más independientes que lo hemos sido en la vida, más decentes que lo hemos sido en la vida, con una mayor calidad en lo que hacemos que en la vida. Porque vamos a tener necesidad de acreditarnos en ese sitio. Y a mí, claro, hay gente que me dice, oye, pero vamos a ver, pero si eso no se va a poder, con las fake news. No, mira, las fake news han venido para quedarse. Hoy, en el lugar en el que estamos aquí, en esta ciudad, hay seguro mafias de la droga, hay seguro mafias de tratas de blancas, hay seguro grupos de contrabandistas, hay segundo grupos de tal. ¿Cómo podemos vivir en ese mundo? Porque fabricamos espacios de decencia cívica. Y no decimos, hoy hasta que no se acabe esa podredumbre social, yo no puedo vivir. No, puedes vivir. Pero tienes que constituirte en un lugar que sabes que está atravesado por delitos, inmoralidades y por indecencias. El periodismo igual, para siempre. Pero si tú te acreditas,
te acreditas. Porque la gente ha descubierto hace mucho que necesita elementos de juicio para entender. Fíjate el mundo actual que estamos viendo. Vuestro periódico es, a través de Enric Juliana, como da Richie en La Vanguardia, o en el País, los que más y con mejor calidad están haciendo una información geopolítica, explicándonos el mundo. Si ahora hasta la información local es global, si hasta la información global es local, necesitamos gente que nos haga entender la vida y por eso nos buscarán. A lo mejor no nos buscan 100.000 millones que están viendo TikTok, pero los que tengan necesidad vendrán y tendrán necesidad siempre muchas personas. ¿Es que la apuesta de Pedro Sánchez en aquel momento era la apuesta que tocaba hacer? Tú sabes que Felipe González siempre ha defendido que no, que lo que tocaba era dejar gobernar a la fuerza más votada, que era un pacto no escrito, pero que debe funcionar así. A la vista de toda esta legislatura, que desde el minuto 1 hay campañas insistentes para que Pedro Sánchez dimita, ¿tú cómo lo valoras en todo su conjunto? ¿O crees que falta tiempo para no sé valorarlo, es un poco complejo, porque por un lado es como dices tú, pero por otro lado también de pronto se descubrió que el Parlamento refleja una complejidad de tal naturaleza que es imposible evitar verla, a no ser que no quieras verla. Entonces, y que todos están allí elegidos democráticamente por ciudadanos libremente elegidos, y que no hay grupos a los cuales les han quitado la atribución A o la atribución B, que todos manejan la misma atribución. Esa complejidad también estaba ahí para no hacer tan sencillo lo que Felipe González decía. Nos aguardaba un país muy complicado, con una realidad parlamentaria extremadamente complicada, que no iba a permitir respuestas muy sencillas. Pero si hubiera una voluntad general de entenderse como miembros de una misma tribu, con una responsabilidad colectiva ante el país, mira, yo soy un hijo de la transición. Los que vimos la transición, es como el ciego que es ciego y de repente ve un minuto y luego vuelve a ser ciego, pero ya ha visto. Nosotros vimos en la transición que era posible encontrarse gentes que era teóricamente imposible que se encontraran. Y lo hemos visto y ya no se nos ha olvidado. Cuando dicen la añoranza, no, yo no idealizo nada. Lo que digo es que nosotros vimos cómo en este país se pudieron poner de acuerdo unos señores para poner en común cosas para salir adelante de una situación extrema. Y hemos pensado que ese era un bonito legado, que el país lo podía recibir como un legado, no para que se copie nada, sino como un legado. Señores, quédense ustedes con el legado que somos capaces de hacer eso. Verle a los padres de la Constitución ahora, todos con chaqueta y corbata, que parece que son todos de la misma familia, es como si viéramos ahora a Aznar y a Otegi sentados en una misma mesa negociando. No creíamos que fuera a ser posible, fue. Digo que aunque no sé si Felipe tenía o no razón, que seguramente, algo sí, pero seguramente tampoco tan fácil, porque el Parlamento está haciendo muy difíciles las simples operaciones, pero sí una actitud distinta que permitiera que los grandes asuntos se abordaran con la ropa de los domingos, con la ropa de los domingos. Y hoy vamos los grandes asuntos, ¿no? Y yo creo en los partidos. La política, como digo, se inventó, la democracia se inventó para enfrentar las legítimas posiciones de intereses contrapuestos y, por tanto, el desacuerdo es la madre del cordero en la democracia. Yo no suspiro por un beatífico idilio de consensos, pero sí una voluntad de un interés superior frente al cual estas operaciones partidistas son capaces de hacer pausas técnicas para abordar los temas fundamentales. Ojalá. Porque vimos porque vimos en aquel momento que se puede hacer. Si se quiere, se puede. Y si no se quiere, no se puede. Cuando veo cómo se reforma el Tribunal Constitucional y veo que están intentando buscar una fórmula. Pero si hay acuerdo, encontrar la fórmula. Y si no hay acuerdo, no hay fórmula que valga. Por tanto, el asunto procede de una disposición de la voluntad en abordar eso. Y si la tienes, lo arreglas. Si no la tienes, esperando a ver a quién se le ocurre la fórmula mágica. No hay fórmulas mágicas, no hay fórmulas mágicas. Pero escribimos la Constitución y a mí me da mucha pena. Y habréis visto que la gente que vivió la transición, de derechas o de izquierdas, todos a la vez te dicen más o menos lo mismo. Oye, que no se trata de que añoremos y que deslicemos nada. Se trata de que, hombre, fue un magnífico ejemplo. Oye, que conste, tenerlo en consideración, ya está, no se trata de reproducir nada, ¿no? La reforma de la Constitución. Si mañana el genio de la lámpara apareciera por aquí y nos colocara encima de la mesa una nueva Constitución, no nos valdría. Porque nos valdría la Constitución
que fuera la cristalización de un acuerdo que hubiéramos nosotros obtenido. Esa Constitución en la que cristaliza un acuerdo es la que vale. ¿Y cómo vamos ahora a ponernos de acuerdo en una Constitución? Si no nos podemos poner de acuerdo en nada, pero nos podemos poner de acuerdo tampoco en una reforma constitucional. Por tanto, la historia no está relacionada con los elementos técnicos a jugar, sino con las actitudes que hay que adoptar, que son las que creo que se han perdido en el camino. O se han perdido, no. Yo no soy el que crea que los partidos no tienen su mejor voluntad, pero que han quedado, en cierto, abducidos por su combate y están en la ceguera de su combate. Oye, Iñaki.